Bueno, hay una escena que con toda seguridad resulta visceralmente familiar para cualquiera que haya pisado un espacio público alguna vez. Sí, me imagino por dónde vas. A ver, imaginemos un aeropuerto abarrotado, digamos un viernes por la tarde. La gente va con prisas, arrastrando maletas, mirando con ansiedad los paneles de vuelos. Claro, el típico caos monumental. Exacto. Y en medio de todo ese caos hay un niño de unos 3 años que se va arrastrando lentamente detrás de sus padres. Pero, fíjate, no va en silencio. Ya, claro. Está gritando. Y con una violencia tremenda a intervalos calculados de, no sé, 5 segundos. Madre mía. Y aquí está el detalle crucial. No está desesperado, ni asustado, ni se ha hecho daño físico. Grita simplemente porque le apetece. Sí, para poner a prueba el entorno. Eso es, para llamar la atención. Y sus padres, mientras tanto, caminan mirando al frente, fingiendo que no pasa absolutamente nada. Pasando olímpicamente del tema. Totalmente, permitiendo que ese niño se convierta en cuestión de minutos en el objeto de desprecio de cientos de desconocidos. Mm. Hoy vamos a analizar por qué ocurre esto. Tenemos sobre la mesa los apuntes y un análisis clínico bastante detallado sobre un texto muy debatido. Sí, concretamente un capítulo del libro 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson. Exacto. La regla 5 que dice literalmente, no permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Una premisa fuerte. Muy fuerte. Nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es desgranar por qué ese instinto tan moderno de querer ser el mejor amigo de un hijo podría estar condenándolo al fracaso social. Y cabe destacar que vamos a explorar las ideas presentadas en la fuente original de manera objetiva. Eso es fundamental. Y volviendo a esa imagen del aeropuerto para abrir la exploración, la verdad es que es poderosísima. Si es que todos hemos visto algo así. Claro, pero lo verdaderamente fascinante de esa situación, desde una perspectiva psicológica, no es el comportamiento del niño en sí. Ah, no. No, no. El niño está haciendo exactamente lo que su biología le dicta que haga, probar los límites de su entorno. Vale. Lo revelador, y lo que el material disecciona de forma implacable, es la parálisis de los adultos. Ya, ese no hacer nada. Exacto. La idea central de las fuentes que vamos a explorar es que no intervenir frente a un comportamiento objetivamente detestable no es un acto de amor incondicional. Ni de paciencia infinita. Para nada. Es, paradójicamente, una renuncia total a la responsabilidad de preparar a un ser humano para enfrentarse al mundo real. Ostras. Pues para entender esa parálisis, creo que primero tenemos que desmontar la visión que solemos tener sobre la propia infancia. Sí, el famoso mito. Claro, el material ataca directamente esto que podríamos llamar el mito del ángel innato, esa idealización romántica casi del siglo XVIII. De que los niños son pura bondad, ¿verdad? Exactamente, que nacen perfectos y es la sociedad la que los corrompe. Pero los datos clínicos que revisa el texto, bueno, cuentan una historia muy diferente y la verdad bastante menos poética. Totalmente. A ver, hay un dato estadístico demoledor en las fuentes que supone un jarro de agua fría para esa visión tan romántica. A ver, cuenta. Estadísticamente hablando, los niños de 2 años son los seres humanos más violentos que existen en nuestro planeta. Ostras, los más violentos. Sí, sí. Si observas una guardería con atención, verás que dan patadas, muerden, pegan y roban juguetes. Y lo hacen con una frecuencia que en cualquier otra franja de edad, bueno, sería motivo de intervención policial inmediata. Madre mía, ¿ves tú así, es verdad? Pero la clave está en entender el mecanismo detrás de esto. No es un defecto moral del niño, no es maldad, Claro. es instinto puro, necesidad de exploración y sobre todo falta de socialización. El texto utiliza una analogía muy gráfica para explicar cómo operan. La de la pared, ¿no? Esa es. Los niños son como personas ciegas que van buscando una pared a tientas. Tienen que empujar, tantear y a veces golpear. Para ver qué pasa. Exacto, para descubrir empíricamente dónde están las verdaderas fronteras de lo aceptable, porque esas fronteras rara vez están exactamente donde los adultos dicen de boquilla que están. Ya, las palabras no bastan. No, necesitan la fricción física o emocional de la realidad. Fíjate que esa imagen de ir buscando la pared a tientas explica muchísimas cosas. Leyendo los apuntes, yo no dejaba de pensar en una analogía propia, un poco más orientada a la cultura pop. A ver, dispárame. Es exactamente lo que hacían los velocirráptores en Parque Jurásico con las vallas electrificadas, ¡Ay! Es buenísima esa comparación. ¿verdad?
Los científicos de la película se dan cuenta de que los dinosaurios van tocando la valla sistemáticamente por diferentes puntos, buscando una debilidad. Para ver si da corriente o no. Exactamente. Si el niño empuja la paciencia de los padres o rompe una regla y la valla no da corriente, Es decir, si no hay una consecuencia firme por parte del adulto. eso es. Si no hay consecuencia, el niño asume de inmediato que la barrera no existe y que él tiene el control total de la situación. Y la ironía psicológica de esa situación es profundísima. Uno podría pensar, bueno, tener el control total hará feliz al niño. Claro, hace lo que le da la gana. Pues ocurre todo lo contrario. Le genera un terror absoluto. Imagínate estar en un barco en medio de una tormenta y darte cuenta de que el capitán ha abandonado el timón. Ostras, si te lo ha dejado a ti que no sabes navegar. Exacto, es aterrador. Hay una anécdota clínica en los textos que ilustra muy bien este terror enmascarado de tiranía. La del camión de juguete, ¿verdad? N de verdad. Bueno, pues un año después, el mismo observador ve a ese niño empujar a su hermana menor contra una mesa de cristal. Y esta vez con clara malicia. Uf, peligrosísimo. ¿Y qué hace la madre ante una agresión física así? Pues en lugar de establecer un límite infranqueable, lo agarra suavemente, le susurra que no haga eso y le da unas palmaditas cariñosas. Claro. ¿Y en la mente de un niño que está testeando la valla, esas palmaditas se traducen como pura aprobación? Exacto. El argumento central aquí es que esa madre, intentando ser pacífica, está creando un pequeño dios emperador del universo. Un pequeño tirano. Eso es. Al no encontrar jamás la pared, al no recibir la corriente en tu analogía, el niño se convierte en un tirano errático. Ya. Y cualquier persona que haya lidiado alguna vez con un niño completamente irracional o incluso con un adulto infantilizado, entenderá por qué establecer límites claros proporciona seguridad psicológica. Saber dónde está el precipicio te permite explorar sin miedo. Totalmente. Vale, la teoría evolutiva y psicológica tiene todo el sentido del mundo. Sabemos que los niños necesitan desesperadamente encontrar ese muro para sentirse seguros. Sí. Entonces, la gran pregunta que nos surge a todos es, ¿por qué los padres modernos se niegan a hacer ese muro? Porque preferimos fingir que no pasa nada en el aeropuerto. Esa es la clave. Y aquí es donde el análisis introduce un concepto que llama la aritmética del odio o aritmética del caos. Y es fascinante cómo cuantifica el miedo al conflicto continuo. Porque solemos pensar en la crianza en términos abstractos, como amor y paciencia. Exacto. Pero el día a día son matemáticas puras. Es un cálculo matemático muy revelador. El material detalla el caso de una familia que peleaba unos 45 minutos diarios, con gritos y llantos incluidos, simplemente para conseguir que su hijo se fuera a la cama. Que parece poco, 45 minutos. Parecen solo 45 minutos, sí, pero si hacemos las cuentas, son más de 5 horas a la semana de pura tensión. Va sumando. Y al cabo del año, eso suma 1 mes y medio de semanas laborales de 40 horas dedicadas exclusivamente a un conflicto amargo con tu propio hijo. 1 mes y medio de peleas a tiempo completo. Ostras. La conclusión clínica que se extrae de esta aritmética es escalofriante, pero tremendamente lógica. A ver, Por muy buenas intenciones que tenga un adulto, es psicológicamente imposible no desarrollar un profundo resentimiento hacia alguien con quien te peleas de forma inútil y constante. claro, es que te quema. Te quema por dentro, sí. Durante el equivalente a 1 mes y medio al año. Y ese resentimiento oculto, esa hostilidad que los padres obviamente no quieren admitir que sienten hacia sus hijos, tiene manifestaciones muy oscuras. Sí, muy destructivas. Hay otra historia en el material que a mí me hizo parar a reflexionar sobre lo que llaman el daño por omisión. El caso del niño que no comía. Exacto. Hablan de un niño de 4 años al que su madre, aparentemente bajo la excusa de respetar sus ritmos y no forzarlo, dejaba literalmente pasar hambre. Una locura. Totalmente. Lo dejaron una tarde al cuidado de unos vecinos, que resulta que eran la familia del autor original del texto. Qué casualidad, sí. Y la madre biológica, al dejarlo, soltó con una tranquilidad pasmosa que el niño no comía en todo el día y que estaba bien así. El desarrollo de esa anécdota es vital para entender la dinámica del resentimiento, fíjate. Sí, ¿qué pasa después? Pues que la mujer que se queda a cargo del niño decide que no es aceptable que un crío de 4 años pase hambre por capricho. Se sienta con él y, combinando una firmeza inquebrantable con atención exclusiva, le dedica horas. Horas de pura paciencia, claro. Sí, hasta que consigue que el niño coma la comida que se le ha servido. Y tras esa intervención, que básicamente es establecer un límite clarísimo de esto es lo que hay que hacer,
El comportamiento del niño da un giro de 180 grados. Se relaja. Pasa de estar irritable a transformarse en un niño cariñoso que busca activamente la compañía de la mujer que lo ha alimentado. Lógico. Ha encontrado a alguien al mando. Pero aquí viene lo fuerte. Cuando la madre biológica regresa y ve esta escena de calma, su reacción no es de gratitud. Lanza un dardo, ¿no? Sí, lanza un dardo sarcástico diciendo, vaya, una supermamá. Qué fuerte. Es más fácil ignorar al niño que hacer el esfuerzo monumental de educarlo. Ya te digo. Pero bueno, a ver, vamos a ser de abogados del diablo por un momento. Porque es muy fácil señalar con el dedo desde fuera. Claro, a ver. Cualquiera que nos escuche podría argumentar, y con toda la razón del mundo, que criar hoy en día es una trituradora. Sí, lo es. Tenemos jornadas laborales interminables, un estrés crónico tremendo, inflación, falta de tiempo de calidad. O sea, ¿no es un poco injusto que este análisis ponga toda la carga de la culpa exclusivamente en los hombros de los padres? ¿No estamos ignorando que la sociedad moderna crea el entorno perfecto para este agotamiento extremo? A ver, es una objeción muy razonable y de hecho es la defensa más común hoy en día. Sin embargo, el texto aborda directamente esta evasiva argumentando que culpar a la sociedad es básicamente un atajo intelectual. ¿Como un atajo? El razonamiento que plantean las fuentes es el siguiente. La sociedad no es un ente abstracto que flota en el aire, está compuesta por individuos. ¿Vale? Si la sociedad está estresada o carece de valores, ¿de dónde sale esa disfunción? Sino de los propios individuos que la componen y de cómo son criados. Ya, entiendo el punto. Desplazar la culpa a un concepto etéreo es una forma de no explicar nada y de escurrir el bulto. El argumento es tajante al afirmar que renunciar a la disciplina por agotamiento o por miedo a no ser el mejor amigo del niño constituye un daño por omisión imperdonable. Se establece una jerarquía irreemplazable, fíjate. Los niños tendrán innumerables amigos a lo largo de su vida, compañeros de juego, parejas. ¿Pero padres solo hay dos? Exacto, solo tienen a un par de personas designadas biológicamente y socialmente para actuar como los árbitros de la sociedad. Un amigo no tiene la autoridad ni el deber moral de corregir los defectos de carácter de ese niño. Claro, si los padres abdican de ese rol, nadie más lo va a asumir por ellos. Nadie. El daño por omisión. Ese es el concepto clave aquí. Creer que por no hacer nada, por pasar olímpicamente, no estás causando ningún impacto. Y causas el peor impacto posible. Y eso nos lleva directamente a explorar las consecuencias a largo plazo, que es donde el texto utiliza una metáfora literaria que cambia por completo la perspectiva sobre la sobreprotección. El síndrome de la bella durmiente. Y esa analogía me parece brillante para ilustrar el peligro de querer eliminar todo el sufrimiento. A ver, explícanosla. En el cuento tradicional de la Bella Durmiente, el rey y la reina descubren la maldición de Maléfica, que en términos psicológicos representa lo negativo, el caos, el dolor inevitable de la vida. Vale, el lado oscuro. Su respuesta, movidos por un amor absoluto y un terror ciego, es intentar eliminar todas las ruecas de hilar del reino para evitar que su hija se pinche. Quieren crear un entorno estéril, sin dolor. Pero eso tiene trampa. Claro, al intentar aislar a la princesa de cualquier fricción con el mundo real, no la hacen más fuerte. La hacen extremadamente vulnerable, la dejan en un estado de ingenuidad e inmadurez. Totalmente. Por eso, cuando inevitablemente encuentra una rueca a los 16 años y se pincha con la aguja de la realidad, cae inconsciente. Su sistema inmunológico psicológico es inexistente porque nunca ha tenido que enfrentarse a una pequeña dosis de dolor o frustración. Es buenísima la comparación. Y aterrizando esta metáfora de cuento de hadas en la pura realidad de los parques infantiles, los apuntes hablan del caso típico de una niña de 3 años que, por ejemplo, no sabe compartir. Sí, la clásica que arrebata los juguetes a los demás. Exacto. Y sus padres, por no montar un pollo en el parque o por evitar el llanto, miran hacia otro lado y fingen que, bueno, son cosas de niños. Pasividad total. Según los datos de desarrollo que maneja el texto, las consecuencias de esa inacción son catastróficas. Se plantea que si un niño no es socializado adecuadamente, y esto es clave, antes de los 4 años, el resultado es que será marginado sistemáticamente. Si es que es el límite de los 4 años, es lo que los psicólogos del desarrollo consideran un punto crítico de no retorno. ¿Por qué a los 4 años exactamente? Porque a partir de esa edad, la fuente primaria de socialización deja de ser la familia,
y pasan a ser los propios compañeros. Ah, claro, entran en el colegio. Exacto. Y a los niños de 4 o 5 años no les hace ninguna gracia la falta de sofisticación social, los berrinches irracionales o el egoísmo extremo de otro niño. Sencillamente marginan al niño conflictivo, no juegan con él. Y empieza un círculo vicioso. Un círculo terrible. Ese rechazo temprano genera un aislamiento que se retroalimenta. Como no juegan con él, pierde valiosas oportunidades de aprender a socializar, lo que aumenta aún más su retraso en el desarrollo social. Qué duro. Las trayectorias estadísticas de las fuentes muestran que esos niños tienen muchísimas más probabilidades de convertirse en adolescentes y adultos solitarios, resentidos con el mundo y profundamente deprimidos. Ostras. Y todo porque sus padres no quisieron que llorara 10 minutos a los 3 años por tener que devolver un juguete en el parque. Así de crudo es. Fíjate que me llama la atención cómo todo este análisis de las fuentes desmonta por completo esa idea moderna de que imponer reglas coarta la creatividad infantil o su espíritu libre. El mito del salvaje feliz. Exacto. Al contrario, el argumento sostiene que una creatividad ilimitada requiere de una estructura previa y muy sólida. Utiliza unas descripciones casi poéticas para esto en el texto. Sí, lo de los bloques. Eso es. Compara a los niños sin límites, con bloques sin tallar. Seres amorfos, que no encajan en ninguna parte. Frente a los niños bien socializados, a los que describe como criaturas de oro brillante, que son bienvenidas en cualquier entorno. Es una imagen preciosa. Y fíjate, es exactamente como funciona cualquier juego. Ya sea el ajedrez o el fútbol, si no hay reglas estrictas sobre lo que se puede y no se puede hacer, no hay diversión posible. Claro, solo hay un caos estresante y peleas continuas. Eso es. Las reglas claras son, irónicamente, las que otorgan la verdadera libertad para poder jugar y explorar con seguridad. Totalmente de acuerdo. Y esa conexión con las reglas de un juego es el puente perfecto para entender la transición que hace el material hacia lo puramente pragmático. Porque la teoría está muy bien, pero... Claro, diagnosticar el problema de la falta de límites sobre el papel es fácil, pero llevar esto a la práctica un martes por la tarde con un niño cansado y con hambre es otra historia. La trinchera pura y dura. Exacto. El texto no se queda en la teoría filosófica, sino que proporciona un marco de actuación basado en 5 principios rectores para aplicar esta disciplina sin convertirse en un tirano de manual. Vale, pues vamos a desgranar cómo se hace esto en el día a día. Para empezar a organizar este caos, el material sugiere algo parecido a la navaja de Occam, ¿no? La idea de la simplicidad por encima de todo. Exactamente. El primer obstáculo que enfrentan los padres es el volumen de las reglas. Si intentes controlar cada pequeño aspecto del comportamiento de un niño, te conviertes en un microgestor insoportable y el niño desconecta, deja de escuchar. Lógico, te conviertes en ruido de fondo. Las leyes malas o excesivas minan el respeto por las leyes fundamentales. Por tanto, el principio es limitar las reglas a lo estrictamente esencial. ¿Y cuáles serían esas reglas esenciales según el texto? El texto propone cosas muy básicas. No muerdas, no pegues, aprende a compartir, vete a dormir cuando toques sin montar escándalos absurdos y aprende a ser una compañía agradable. Parecen pocas, pero son clave. El argumento es de una lógica aplastante. Un niño que ha interiorizado estas pocas reglas básicas será un invitado bienvenido en cualquier lugar del mundo a lo largo de su vida. Una vez que tienes esas pocas reglas claras, el siguiente gran problema es cómo reaccionar cuando, inevitablemente, el niño va y las rompe. ¿Por qué las van a romper? Eso seguro. Claro, porque no podemos reaccionar igual ante un juguete arrebatado que ante un mordisco en el brazo. Pero a veces, por puro agotamiento, pegamos el mismo grito. El material sugiere aplicar algo inspirado en la ley anglosajona, un principio de fuerza mínima necesaria. Es un principio de proporcionalidad clínica fundamental. El objetivo de la disciplina nunca es castigar por venganza, sino detener el comportamiento indeseado con la intervención más leve posible para que el niño recupere el control. ¿Y cómo se escala eso en la práctica? Puede empezar con algo tan sutil como una mirada fija y seria. Si la valla no da corriente con la mirada, se escala a una orden verbal clara y corta. Vale. Si persiste la provocación, se pasa a una intervención física, como retirar al niño de la situación y llevarlo a un aislamiento temporal, el clásico tiempo de descanso. Y aquí el texto aporta un matiz psicológico que a mí me pareció brillante sobre ese aislamiento. Sí, el tema del temporizador. Eso es.
La regla para salir de la habitación no debe ser un temporizador arbitrario fijado por el adulto, tipo te quedas aquí 5 minutos. Exacto. El niño es quien debe decidir cuándo está listo para volver y comportarse de forma civilizada. Ostras, es que eso es interesantísimo, porque le devuelve todo el control de su propia regulación emocional. Le estás diciendo, tú tienes la llave de tu propia celda, solo depende de tu actitud. Es empoderador a largo plazo. Totalmente. Ahora bien, la teoría suena impecable, pero seamos sinceros, todo esto requiere una paciencia monacal. Ya te digo. Y esto nos lleva a un factor puramente logístico que plantea el análisis. ¿Qué pasa con el agotamiento extremo de los padres? Se sugiere que criar debería ser un trabajo de dos, o al menos que haya red de apoyo. ¿Aborda el texto esta realidad logística de criar bajo estrés crónico? Lo aborda con un pragmatismo brutal. Reconoce abiertamente que criar a un ser humano es la tarea más agotadora que existe. El insomnio acumulado, el estrés laboral, las preocupaciones financieras, todo eso erosiona la paciencia hasta dejarla en el hueso. Te deja sin reservas. Y si un adulto exhausto se enfrenta a un niño que es experto en buscar las debilidades emocionales, es facilísimo que la situación degenere por completo. El adulto pierde el control y se vuelve vengativo. Claro. Por eso, tener a otra persona presente o una red de apoyo sólida permite algo vital: hacer relevos. Un relevo como en el deporte. Cosas dañinas. Y fíjate que ese agotamiento enlaza con algo mucho más oscuro, que requiere un nivel de autoconocimiento bastante incómodo. El material insiste en que todo adulto debe admitir su propia capacidad para ser rencoroso y cruel con sus hijos. Suena fuertísimo decir que un padre puede ser cruel con su propio hijo de 3 años, pero tiene todo el sentido del mundo si lo analizamos sin filtros. Es el principio más crudo a nivel de introspección psicológica de todos los textos. El argumento es que quien se niega a reconocer sus propios límites, quien asume que su amor es tan infinito que nunca sentirá rabia hacia su hijo, es en realidad el padre más peligroso. ¿Por qué el más peligroso? Porque el límite de la paciencia inevitablemente siempre se supera. Y cuando el adulto que se cree un santo colapsa, acaba castigando a su hijo de formas sutiles, pasivo-agresivas y profundamente crueles. Da escalofríos pensarlo. Un padre agotado y resentido no siempre grita. A veces simplemente retira el afecto, ignora los logros del niño o lo humilla públicamente disfrazándolo de una simple bromita. Reconocer nuestra propia oscuridad es el primer paso obligatorio para no proyectarla sobre los niños. Todo esto converge en el rol final que deben asumir quienes crían, que, como hemos dicho, no es el de animadores socioculturales, sino el de representantes de la sociedad. Así es. Sin embargo, hay un mecanismo psicológico concreto que se menciona aquí y me gustaría que lo desgranáramos antes de terminar. El texto cita a Skinner, el padre del conductismo. Sí, el condicionamiento operante. Exacto. Nos dice que debemos observar al niño como un halcón para recompensar con atención cualquier pequeña aproximación al comportamiento que deseamos, lo cual tiene todo el sentido. Claro, el refuerzo positivo. Pero inmediatamente después defiende el uso de emociones negativas, como el dolor o el miedo, como herramientas necesarias. ¿Cómo explica la fuente que el miedo o el dolor puedan ser educativos sin resultar traumáticos? Es una pregunta central y muy polémica, porque la cultura contemporánea tiene una alergia profunda a cualquier emoción negativa. Todo tiene que ser positivo y feliz. Exacto, pero la perspectiva evolutiva que aporta el material es que el dolor y el miedo no son errores del sistema, son el sistema de alarma básico de nuestra biología. Vale. El dolor, ya sea físico al tocar una estufa caliente, o el dolor social al ser rechazado por un grupo tras portarte de forma egoísta, nos enseña de forma contundente qué acciones debemos evitar para asegurar nuestra supervivencia. O sea, los protege. Exactamente. Sentir ansiedad ante la posibilidad de exclusión social es exactamente lo que nos impulsa a cooperar y a reprimir nuestros peores impulsos. Ya, tiene lógica. El argumento subyacente es que suprimir artificialmente todas las consecuencias negativas y el dolor en la crianza, en un intento equivocado de empatía, es despojar al niño de su sistema de radar. Lo dejas a ciegas. Es dejarlo completamente ciego e indefenso ante un mundo real que, tarde o temprano, le va a exigir responsabilidades. Maximizar el aprendizaje requiere dejar que experimenten el coste real de sus acciones, pero dentro de un entorno controlado en casa, antes de que el coste sea irreparable en la edad adulta. Así que, reuniendo todas las piezas, toda esta arquitectura psicológica nos lleva a una síntesis que le da la vuelta por completo a los paradigmas modernos. Totalmente. Disciplinar a un niño,
Ponerle límites inquebrantables. No permitirle bajo ningún concepto que haga cosas que provoquen el rechazo de quienes lo rodean. No es un acto de tiranía adulta ni de opresión. Para nada. Según el análisis exhaustivo de este comportamiento, basado en las fuentes de hoy, es exactamente lo contrario. Es el mayor acto de compasión y de visión a largo plazo que se puede tener. Así es. Es asumir de frente el esfuerzo hercúleo que es tremendamente molesto, ingrato y agotador en el corto plazo, de pulir ese bloque sin tallar del que hablábamos. Sí, para sacar la figura. Todo para garantizar que cuando esa persona salga por la puerta de casa, el mundo la reciba con los brazos abiertos, con oportunidades y con afecto, en lugar de recibirla con desdén y aislamiento. A veces, la forma más profunda de amor implica tener el coraje suficiente para ser el malo de la película durante una tarde de martes. Esa es la esencia pura de lo que el material plantea hoy. Y mira, para dejar a quienes nos escuchan rumiando sobre las implicaciones más amplias de todo esto, cabría hacerse una última reflexión que trasciende la infancia. A ver, cuéntanos. Si consideramos que nuestra capacidad fundamental para ser aceptados, para tolerar la frustración, para cooperar y para navegar las complejidades sociales, se forja en los límites precisos que se nos impusieron. O en las vallas que no dieron corriente, claro. Exacto. Y todo esto antes de los 4 años de edad. Bueno, pues valdría la pena mirar nuestro entorno adulto con unas gafas nuevas. ¿En qué sentido? Piénsalo. ¿Cuántos de nuestros grandes conflictos cotidianos hoy en día, esas fricciones insoportables con jefes que actúan como tiranos, con parejas incapaces de gestionar sus emociones o con compañeros de trabajo tremendamente egoístas? Sí. ¿Cuántos de esos conflictos no son más que el eco fantasmal de una de esas ruecas que sus cuidadores tuvieron demasiado miedo de mostrarles cuando eran niños? Ostras. Es una pregunta que definitivamente cambia la lente con la que miramos a los adultos disfuncionales que nos rodean en el día a día. Sí. Y, con mucha probabilidad, también cambia la honestidad con la que nos miramos al espejo frente a nuestras propias carencias, ¿no? Totalmente. Te hace replantearte muchas cosas. Pues con esta idea cerramos el análisis de hoy sobre estos intrincados mecanismos psicológicos que hay detrás de algo tan cotidiano como la crianza. Como siempre, el objetivo ha sido desgranar la información de las fuentes, conectar las causas con los efectos sin tomar partido y dejar esa nueva perspectiva flotando en el aire para quien quiera cogerla. Hasta la próxima exploración de las reglas tácitas que rigen nuestras vidas.